El frío da sueño. Pero estamos despertándonos ahora con la palabra, así que vamos para allá. Una de las de lo que siempre decimos es que todo el mundo ritual de los judíos quedó invalidado con el Nuevo Testamento. No tenemos que ofrecer sacrificios, holocaustos, ni hacer nada de eso. Pero lo que nosotros obviamos y pasamos por alto, sin darnos cuenta, es el hecho de que el sentido, pónmelo ahí por si, aquí no tengo dónde ponerlo, el sentido o la razón por la cual Dios, porque fue el Señor quien les estipuló cada una de los momentos que tenían que hacer, ese permanece, ese permanece. Si los judíos tenían todo un andamiaje de, de rituales con un sentido, con un significado, es la palabra, ¿no? Con un significado. Ese significado sigue siendo el mismo. Y hay algo que Jesús criticó y fue cuando encima de todo aquello se fue creando mucho más. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ustedes le ponen cargas extra a la gente y después no les ayudan ni siquiera con un dedo a llevar esas cargas. Y él decía también, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, a cumplirla. Pero el significado de todo lo que Dios le mandó a Israel permanece vigente. Permanece vigente. Eso no podemos obviarlo. ¿Cuál es la enseñanza? Hoy queremos hablar de algo muy interesante. Está en Levíticos capítulo 7. Levíticos capítulo 7. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunos versos solamente, ¿no? Levítico, y se le llama así Levítico, porque era todas las orientaciones que Dios le daba a los, específicamente como acción de los levitas. Levítico, capítulo 7. Y vamos a leer para comenzar. Este capítulo trata acerca de los sacrificios y las ofrendas que se tenían que hacer delante de Dios. Dice en el verso 11, vamos a leer verso 11 hasta el 14. Dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. A veces cuando leemos todas estas estipulaciones, todos estos detalles, a veces decimos, ¿qué canción? ¿Por qué estará todo esto escrito aquí? Todo detalle. Y es que Dios lo que le estaba enseñando al pueblo era que todo lo que se le daba no era al bulto, no era convoyado.
no era convoyado. A veces uno va a comprar cosas en la tienda o en internet o de algo y a uno le dicen, bueno, porque usted está comprando esto, mire, esto solamente se lo vamos a dar rebajado porque usted se ha ganado el derecho. Eso de que se ha ganado el derecho es una excusa para que usted tenga que comprar y después y le dice todo gratis. Cuando llega gratis, no, pero tiene que pagar los fees y el envío y todo lo demás. Y ahí ya cobran el valor del resto, como decía alguien, y ya de ahí usted paga al carrero, la gasolina del carrero, el daycare del niño del carrero y todo lo demás. Ahora, hay algo muy interesante y ¿se oye bien? O más para acá. Y algo muy interesante, y es que Dios le está diciendo al pueblo, cuando ustedes vayan a presentar ofrenda, cada detalle pesa. No es el hecho de que para Dios cualquier cosa, no. A mí me caía muy mal la frase, aquella que se usaba a veces, donde se decía, no, cualquiera, eso es para el Señor. Eso sonaba como eso es para el Señor. No, al Señor se le da lo mejor. Era algo específico. Incluso cuando se iba a sacrificar el cordero, un cordero, ¿cómo tenía que ser el cordero? Tenía que ser de cierto tiempo. No puede ser viejo este buey que no me sirve ya, lo voy a matar. No, tenía que ser de cierto tiempo, tenía que ser, no tener ningún defecto. Tenía que ser saludable. ¿Por qué? Porque el significado es que era para el Señor. Y al Señor se le da lo mejor. No es cualquier cosa. Bueno, no, total, no te preocupes, si eso es para el Señor. Por supuesto que lo que se quiere decir es que lo importante es dar, pero suena como que al Señor dale cualquier cosa. ¿No? Y aquí está hablando de la ofrenda de la gratitud. ¿A quién se le ocurre que como gratitud al Señor yo voy a dar una ofrenda? Aquí el sentido es, cuando tengas un testimonio, es importante que reconozcas que Dios es el que ha estado obrando. La ofrenda era eso, era la demostración a Dios de la gratitud de su corazón. ¿Por qué? Porque todo depende de Él. No es nuestro esfuerzo, no es lo que yo voy a dar, no es cuando la mujer que se le murió el marido, la viuda, y se me olvidó la palabra viuda. La viuda, siempre se me olvida que no me puedo mover de aquí. La viuda dio solamente 2 moneditas. Y sin embargo los demás llegaban y ponían. ¿Y a quién alabó el Señor Jesús? A la viuda. Porque la viuda lo había dado todo con sacrificio. La palabra de la ofrenda, en el Antiguo Testamento se le llama sacrificio. El sentido en este caso que está hablando de la ofrenda o sacrificio de gratitud a Dios, lo dice que es el sacrificio de paz. El sacrificio de paz es el motivo de dar gracias. Y no es, si era un agradecimiento, tenía que ser algo específico. No podía ser igual al holocausto, digamos, por los pecados. Entonces viene toda una torta sin levadura. No se usaba levadura, ¿usted sabe por qué? Porque la levadura era el símbolo de la contaminación. Tenía que ser puro. Dice, tortas
sin levaduras, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura. El hojaldre era una especie de torta finita. Yo imagino que fuera como una, eh, ¿cómo se llama eso? Los mexicanos comen. No, las tortillas. Bueno, sí, el casabe también pudiera ser, ¿no? Pero dice untadas con aceite y flor de harina frita. Flor de harina significa harina especial. ¿Se dan cuenta la idea? Ya no tenemos que hacer nada de eso, pero el sentido sí. El significado sí. Para Dios se le da lo mejor. ¿Mm? Se le da lo mejor. Flor de harina, es decir, lo mejor de la harina, frita en tortas amasadas con aceite. Y eso es lo que se dedicaba. Y a pesar de eso, también se debía hacer entonces tortas de pan. Ahí sí llevaba levadura, dice leudo, en el sacrificio de acción de gracias, y esa parte era para el sacerdote. O sea, que mantenía al sacerdote. ¿Se dan cuenta? Era porque todo el sentido es para Dios. Como decía la hermana Carmen, que decía que cuando uno va a dar, no es que uno da solamente para ayudar, es uno da como para el Señor. Amén. Uno da como para el Señor. Dice más adelante, a partir del verso 25, dice, porque cualquiera que comiere grosura de animal, grosura es la grasa, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Ninguna grosura de buey, dice atrás en el 23, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. En una ocasión leí un vegano cristiano. ¿Sabe lo que son los veganos, verdad? Son la gente que solamente come vegetales. Y decía que aquí el Señor había dado este mandamiento para evitarle al pueblo el colesterol, para que el pueblo no tuviera colesterol. Mire, todo esto gira no alrededor del pueblo, sino alrededor de Dios. Y no está cuidándolo del colesterol, porque el colesterol, al fin y al cabo, usted sabe qué lo da. El estilo de vida. La vida moderna es quien ha ocasionado colesterol, triglicéridos, porque en aquellos tiempos se caminaba, se trabajaba duro. Si iba a montarse acaso un carro, se montaba arriba un burro que no existía colesterol. Corría arriba el burro. Era un estilo de vida más dinámico, digamos, ¿no? Hoy en día todo está dirigido para que pasemos menos trabajo, ¿verdad? Una cocina que usted le pone el arroz, el agua, aprieta un botón y se olvidó de él. ¿Cierto? Va a calentar algo y ¿qué hace? Microwave, que usted sabe. ¿Verdad? Va a ir al pobre que está en la esquina de la casa y se va en el carro. Ese es el estilo de vida quien ha ido alterando el metabolismo de los organismos. Además, hay otros pasajes donde el Señor les dice, les voy a alimentar con grosura, con mantequilla, con esto, porque todo eso era símbolo de la abundancia. Por lo tanto, cuando aquí dice esto, no está diciendo, no quiero que tengan colesterol. Colesterol lo inventó el pecado en el estilo de vida de las personas, sino que dice que de todo lo sacrificado
de todo lo sacrificado a Dios, de ahí usted no podía tomar nada. Era para Dios. Si es lo que usted le daba a Dios, era completo. Le voy a dar a esta ofrenda. Me voy a quedar con este pedacito porque me hace falta. ¿Qué le pasó a Zafira y a Ananías y Zafira? Era Zafira, ¿eh? Zafira. Vamos a darle al Señor lo que vamos a vender. Y lo vendieron todo y se quedaron una parte. No, estamos dando todo. Y Pedro les dice, pero ¿por qué tuvieron que hacer eso? Si al fin y al cabo era de ustedes. Ustedes le pueden dar al Señor. Ahora lo que le dan al Señor es del Señor. No, todos se lo dimos, pero se quedaron con una parte. Hubieran dicho, no, mire, de aquí para allá todos para el Señor y esto nos hace falta. No hubiera pasado nada. ¿Se dan cuenta la idea? Dice, de ahí no pueden tomar de lo que le dedican a Dios, es para Dios. Fíjense, ¿por qué? Porque es la santidad a Dios. Y recordemos que la palabra santidad significa que es dedicado a Dios. Si yo le voy a dedicar algo a Dios, es para Él. Por eso el Señor decía, del animal que dedican al sacrificio, que dedican a la ofrenda, de ahí no pueden tomar nada. Es para Dios. No es que 3 patas para Dios y una para mí. No, las 4 patas del animal son para Él. Es una ofrenda. Es algo que usted dedica al Señor. Entonces el Señor le está diciendo, para Dios tiene que ser lo mejor. Y no solamente tiene que ser lo mejor, sino que lo es todo para Él. Todo tiene que ser para Él. Ese es el sentido de la viuda. Jesús dijo, la viuda ha dado más que todos ellos porque lo dio todo. No se guardó nada. Los demás estaban dando de lo que les sobraba. Quizás los más pobres pudieran decir, wow, cómo está dando dinero fulano. Oye, pero no. Estaban dando solamente una parte. Y posiblemente hasta lo dieran para darse el, como decimos en Cuba, para darse golpe de pecho. A que vean que yo sí. Para que vean que yo sí. Y el Señor lo que estaba diciendo era que estaban dando de lo que les sobraba. La viuda lo dio todo. El Señor está diciendo, cuando ustedes sacrifican un animal, no pueden coger nada para ustedes. Todo tiene que ser para el Señor. Hay un canto que dice, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Porque la ofrenda es porque es el reconocimiento, la gratitud solamente es para Dios. Y cuando usted dé algo, si usted lo dedica a Dios, es para Él. Todo es para Él. Y termina diciendo el capítulo, dice, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, de la culpa, de la consagración y del sacrificio de paz que viene a ser la acción de gracia, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Esta es todas las orientaciones acerca de las ofrendas. Y esto lo que nos enseña es, la ofrenda es consagrada.
cuando hablo de ofrenda, no solamente el dinero que yo doy, el diezmo, qué sé yo, es todo lo que yo hago para Él. Es consagrada. Siempre, siempre, siempre. Cuando yo estoy diciendo siempre, lo que quiero decir es siempre. Siempre ha sido santa. Lo que yo hago para Dios debe hacerlo en santidad, es decir, en dedicación, en consagración a Dios. Por eso decimos, el tiempo del ritual ya pasó, llegó Jesús y Jesús es nuestra ofrenda y el cumplimiento en Él de la ley. Dice que somos consagrados en Él. No necesitamos ya, como dice en el libro de Hebreos, no necesitamos estar matando ovejas, ni matando bueyes, ni matando terneros, sino que ya en Cristo hubo el sacrificio de una vez y para siempre. Amén. Pero lo que sí no se ha perdido es el sentido, es el significado de lo que Dios. Por eso es importante el Antiguo Testamento, porque ahí se nos enseña qué es lo que Dios quiere de nosotros. El pueblo de Israel no comprendió el significado pleno. No era solamente el cumplimiento del ritual, sino lo que significaba eso. Eso era lo que Dios quería que su pueblo entendiera. Por eso Pablo, hablando en el capítulo 12 de Romanos, dice que debemos presentar nuestros cuerpos, nuestra vida, en sacrificio vivo delante de Dios. Es decir, somos un sacrificio. Que nuestra vida sea sacrificio de agradecimiento, sacrificio de dedicación y sacrificio para el Señor. Y recuerde, toda ofrenda de sacrificio era santa, siempre, en todo momento, era santa. Cuando Dios dice, el aceite que me van a poner en el altar, tenía que ser de esta manera, de esta y de esta. Y eso solamente podía ser usado para el altar. Y cuando iba a hacer el incienso, tenía que hacer una mezcla de incienso con esta hierba y solamente podía utilizarse para Él. Toda nuestra vida es de Él. Si vamos a trabajar, trabajamos como para el Señor. Si estamos en el hogar, lo que hacemos es como para el Señor. Yo recuerdo mi papá decía en muchas ocasiones, hablando del templo y del celo por mantener el templo, ¿no? Decía, en un templo limpio el Señor se mueve mejor. Un día yo estaba pastoreando una iglesia por allá cerca de Santa Clara, y la iglesia en el techo tenía murciélagos, pero no eran 2 o 3. Sí, yo creo que todos los del barrio, entre el campanario y el techo, pero aquello era horrible. Aquello no había, cada vez, ya yo lo dejaba por imposible porque no había manera. Los bancos manchados, ay Dios. Y llegó mi papá, que llegó a hacernos la visita allí, y cuando él vio aquel, dice, no, así no vamos a tener culto. Dice, Dios no se mueve en medio de la peste. Y tuvimos que limpiar rápido antes del culto. Yo lo dejaba ya porque es que no había manera de mantener aquello. A veces estaba en el culto y le caía arriba. Ay Dios, qué situación más precaria que esta. Y mi papá dijo, no, que hay que limpiar. Antes del culto hay que limpiar. Y tuvimos que limpiar rápido todo y los bancos y limpiarlo todo. Dice, no. En medio de la peste de eso el Señor no se mueve. Para el Señor, cuando decimos para el Señor no es cualquier cosa. Es lo mejor de nuestra vida,
de nuestra intención, de nuestro corazón, de nuestro esfuerzo. Porque toda ofrenda en todo momento es santa. Y el Señor lo que aquí solamente es una porción de Levítico, pero tendríamos que leer de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Todo era exquisito para Él. Porque para nuestro Dios es lo mejor. Porque Él dio lo mejor de sí mismo, que fue Jesucristo. Por lo tanto, cuando demos algo para el Señor, vamos a dar lo mejor. Lo mejor. Si yo tengo, no es el asunto de la calidad desde el punto de vista humano, porque al fin y al cabo la viuda, ¿qué calidad tenía aquellas 2 moneditas? Nada, no tenía calidad, pero para Dios sí, porque era todo. Había una hermana, yo recuerdo, yo era un muchacho en una iglesia, mi papá estaba de pastor, y había una hermana que siempre daba 2 centavos. Ella había confundido el pasaje, pero completo. Mi ofrenda es la ofrenda de la viuda. Yo me pregunto hoy en día si de verdad ella, o era para no dar más, porque sí, ella estaba en la casa, pero el esposo trabajaba y tenía buen trabajo. Ella siempre daba 2 centavos y ella decía, mi ofrenda es la ofrenda de la viuda. No, estaba equivocada de punto a punto, ¿no? Ahora, yo recuerdo, había en otra iglesia, donde mi papá también era pastor, y había una señora que ella daba, se había dividido entre el diezmo y la promesa. El que no podía dar diezmo porque no trabajaba lo que el Señor, podía prometerle al Señor algo. Y entonces le llevaba eso, ¿no? Y esta hermana le decía a mi papá, un día le preguntó a mi hermana, pero usted no trabaja, no nada, ¿por qué usted está dando ese dinero? Dice, yo tenía una gallinita en mi patio, la vendí y ese dinero yo se le prometí al Señor que yo se lo iba a dar. Y aquí está. Y en una ocasión mi papá le dijo, mira hermana, no, recoja su dinero, porque yo sé que a usted le hace falta. Y ella lo miró y le dijo, pero eso no es para usted, ¿por qué me lo va a devolver? Eso yo se lo di al Señor. ¿Qué? ¿Qué entrega? Y si a razón de qué me lo va a devolver si yo no se lo di a usted. Ahora, mis hermanos, esta es toda la ley de las ofrendas. Pero deben entender que siempre, todo lo que se daba al Señor, el Señor exigía santidad, si era lo mejor. En segundo lugar, era todo lo que se tenía que dar. Y en tercer lugar, toda ofrenda tenía que ser santa, es decir, consagrada para Él. Consagrada para Él. Así que les dejamos así con ese mismo espíritu de dedicación. Vamos a tener la Santa Cena que nos recuerda acerca de una